Pablo desde la cárcel, probablemente en Roma, escribe a los santos en Filipos. Les escribe una poderosa carta en donde él exhorta, pero también a través de su experiencia, a través de lo que él ha vivido, revela un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. A mí me parece que en esta poderosa epístola Pablo está predicando con el ejemplo. Pablo habla de vivir con la dignidad del Evangelio. Y aunque está en ese momento en una cárcel, Pablo se expresa con libertad. Pablo se expresa con gozo, con sabiduría. Pablo se expresa con la dignidad que solamente el Evangelio puede proveer en una circunstancia de esa naturaleza. Por ejemplo, Pablo dice: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otra línea dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y casi para finalizar, Pablo dice a los filipenses: regocijaos en el Señor. Cuando leo a Pablo expresarse de esta manera, entiendo que Pablo no está sometido por la cárcel. Pablo no está derribado por las circunstancias. Pablo no está atrapado por estar en una prisión. Pablo está alineando su comportamiento a las buenas noticias en Cristo Jesús. Pablo sabe que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aquella que puede guardar su mente y su corazón aún estando en una prisión. Y qué poderoso que en lugar de Pablo ser consolado, y lo fue, porque los filipenses le enviaron una ofrenda generosa. Y este es el propósito de la carta: agradecer la generosidad de la iglesia en Filipo. Pero además Pablo aprovecha para impartirles verdades poderosas. Fue Pablo quien, estando en Troas, recibe una visión de Dios para que él se dirija a Macedonia. Y en esta provincia de Macedonia, Filipos, es donde Pablo establece una iglesia para el Señor. Con esta iglesia Pablo desarrolló una amistad y un amor entrañable. Pablo se dirige a ellos de manera particular, como un padre, como un mentor en el Señor. Y desde la cárcel Pablo se toma el tiempo para seguir enseñando, para seguir impartiendo, para seguir equipando a la iglesia en Filipos y exhortarles a que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Pero esto no es solamente un discurso, no es solamente una postura evangélica, sino que en su propia experiencia, en su propia realidad, en su propio proceso, Pablo desde la cárcel se mantiene digno a través de las promesas de la palabra. La cárcel no lo destruyó moralmente, la cárcel no lo destruyó espiritualmente, sino que aún desde la cárcel él podía traer un mensaje de esperanza y un mensaje de regocijo. De hecho, se reconoce a la carta a los filipenses como la carta del gozo. Pablo puede hablar así, Pablo puede expresarse de esta manera porque Pablo está asido de la palabra de justicia, porque Pablo sabe, aleluya, que es más poderoso el Señor. Yo no sé a quién he venido a predicarle, pero vengo a decirle en el nombre de Jesús que esté pasando por lo que esté pasando, esté viviendo por lo que esté viviendo, aleluya, se puede estar
parados en la dignidad del Señor Jesucristo. Es una carta interesante desde su principio, porque en esta ocasión Pablo no se expresa como lo hizo, por ejemplo, a los colosenses, como lo hizo, por ejemplo, a Timoteo, como lo hizo, por ejemplo, a los corintios, cuando para presentarse en el proemio de su carta, regularmente él dice, o tradicionalmente él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, sino que en esta ocasión Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y esto me hace pensar que hay momentos en donde uno debe de posicionarse en el llamado que Dios nos ha dado. Cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo, pero nunca uno debe de perder de vista no solamente lo que uno es en Cristo Jesús, sino lo que uno hace para Cristo Jesús. Porque aunque Pablo era un apóstol, aunque Pablo tenía inspiración divina, aunque Pablo establece las bases de la doctrina cristiana, no pierde de vista que él es siervo de Jesucristo. Por eso él puede decir, para mí el vivir es Cristo. Si vivo, lo hago para Cristo. Pablo dice que en él vivimos, somos y existimos. Aleluya. Hermano, es tiempo que nosotros no perdamos de vista lo que vamos a hacer para el Señor. Estamos aquí para servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Y quiero rescatar algunas declaraciones que hace el apóstol en esta carta y que precisamente son muestra de la dignidad que él tiene en el Evangelio. En el capítulo 1, verso 12, Pablo dice a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo dice, mi proceso ha redundado en el progreso del Evangelio. Y en esta declaración veo a un hombre de alta dimensión espiritual, a un hombre atípico, a un hombre que hace una declaración diferente. Lo que me ha sucedido, lo que he venido pasando hasta llegar a esta cárcel, ha venido a redundar en el progreso del Evangelio. Me impresiona la manera de los apóstoles de expresarse a la iglesia. Me impresiona la manera de los apóstoles de traducir los eventos que les han sucedido. Porque la mayoría de nosotros nos ponemos en el centro del propósito. En otras palabras, acostumbramos nosotros decir, perdí la casa porque Dios me quiere dar otra casa mejor. Perdí el coche porque Dios me quiere dar otro coche mejor. Lo que he vivido es para que yo sea acrecentado, yo sea edificado, yo sea promovido, yo sea empoderado. Me parece que es común escuchar entre nosotros ese tipo de declaraciones. Pero Pablo habla de manera diferente. Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso no de mí, sino para el progreso del Evangelio. Pablo entiende que la causa es mucho más grande que él.
Pablo entiende que el propósito de Dios es más importante y más poderoso incluso que su misma persona. Y me impresiona cuando desde la cárcel Pablo le dice a los filipenses: todo lo que he venido pasando, todo lo que he venido atravesando en la jornada, no solamente es para que yo crezca, no solamente es para que yo sea bendecido, sino principalmente, esencialmente, primordialmente es para que el evangelio siga avanzando, para que el propósito de Dios se siga manifestando, para que el reino de Dios se siga glorificando y estableciendo en la tierra. Aleluya. Debemos, me parece, como dice Pablo, alinear nuestra vida a un comportamiento que vaya de acuerdo al evangelio. Aleluya. Y cuando Pablo dice: no es para que yo sea el centro de la atención, sino para que el evangelio vaya acrecentando y vaya ganando terreno, me parece que es ahí cuando Pablo ajusta su comportamiento a las buenas noticias de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos aprender que hay un propósito superior, que no se trata de nosotros, no se trata de nuestros asuntos primordialmente, sino se trata de que el evangelio siga avanzando. Hay un propósito mayor, y el propósito más grande es que Cristo sea revelado, que Cristo sea establecido. Aleluya. Esa es la mentalidad, esa es la postura, esa es la determinación apostólica. No importa que yo esté en una cárcel, no importa que yo esté preso sin haber cometido un delito, importa que el nombre de Cristo es predicado, importa que queda un testimonio de que por encima de cualquier cosa Él es Rey de reyes y Señor de los señores. Importa, aleluya, dijo Pablo, que a través de mis prisiones cada vez más la gente se atreve a predicar el nombre del Señor. Importa el avivamiento que mi circunstancia y mi propósito está manifestando. Alabado sea el nombre del Señor. Es impresionante. Es impresionante cómo hablaron, cómo vivieron, cómo predicaron los apóstoles. Y a mí me parece que la iglesia de nuestros días deberíamos volver al mensaje apostólico, al mensaje de aquella iglesia valiente, determinada, esa iglesia esforzada que exaltó el nombre del Señor Jesucristo. Es Pablo que le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es Pedro escribiendo a gente que está escapando por su vida, a gente, dijo Pedro, a los expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia, gente que estaba huyendo por su vida, gente que a causa de su fe estaba siendo perseguida, amenazada, maltratada, pero Pedro va a ellos con una palabra de afirmación. Pedro no les pasa la mano sobre el hombro, Pedro les entrega una palabra que los afirma, una palabra que los hace más fuertes frente a las circunstancias. Pedro les dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Dios los va a afirmar y Dios los va a consolidar. Ahora Pablo a los filipenses les dice: lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, cada penuria que he atravesado, aleluya, no solamente me fortalece, no solamente me bendice, porque Pablo, aleluya, es aquel que nos recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas les colaboran para bien. Pero el propósito superior no solamente es que yo crezca, no solamente es que yo sea afirmado, sino que el nombre de Jesucristo sea honrado y sea exaltado por sobre todas las cosas, que su reino sea establecido en la tierra. Yo no sé si aquí hay gente que en medio del proceso, en medio del dolor, todavía puede alabar al Señor, todavía puede glorificar al Rey de reyes y Señor de los señores, todavía
todavía puede levantarse con un testimonio de que Dios es fiel y que Dios es todopoderoso. ¿Para qué? Para que los demás entiendan, aleluya, que en Cristo Jesús hay poder y hay gloria. Alabado sea su nombre. Todo lo que vivo, todo lo que soy, todo lo que me ha sucedido, tiene que redundar en el progreso del Evangelio. Todo lo que atraviese, cada proceso al cual Dios me someta, el final de aquello tiene que ser que el nombre del Señor sea glorificado, porque Él es el todo, Él es el único digno. No se trata de que me tiene que ir bien. No se trata de que yo soy el centro de la película. Se trata de que Él es el Rey. Se trata de que Él es el Alfa y la Omega. Se trata de que Él es el principio y el fin. Se trata de que Él es soberano. Y si en su propósito es que yo tenga que atravesar por la escasez, que yo tenga que atravesar por la enfermedad, que yo tenga que atravesar por valle de sombra y de muerte, todo lo que viva, al fin y al cabo tiene que redundar en que su nombre sea glorificado. Por eso Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, pero de todas maneras que sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Él da, que sea su nombre glorificado, pero también cuando Él quita, que su nombre sea exaltado y bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Y Pablo entiende que su proceso es patente, es evidente, en 3 dimensiones por lo menos. Pablo dice en el versículo 13, capítulo 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es poderoso que la iglesia de nuestros días pueda afirmarlo en su corazón. Pablo sabe que sus prisiones, sus adversidades son patentes, son evidentes, son claras. En principio, en Cristo, y eso es libertador y poderoso. Pablo sabe que aunque él está en la cárcel, aunque él está pasando por una temporada de adversidad, Dios no lo ignora. Dios no es ausente de sus prisiones. Cristo no está desinformado de lo que le está ocurriendo a su hijo, a su llamado, a su apóstol. Pablo tiene la certeza de que el cielo está en control de todas las cosas. Mis prisiones, en primer lugar, son evidentes allá en el reino. Mis prisiones, Cristo sabe lo que estoy pasando. Y cuando yo tengo la certeza de que Cristo está supervisando mi proceso, cuando tengo la certeza de que no estoy solo, cuando tengo la certeza, aleluya, de aunque esté en una cárcel, pero Cristo está conmigo, entonces tengo que tener la confianza en aquella promesa que Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Esfuérzate y no desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Por eso, aquellos jóvenes hebreos que decidieron alinear su comportamiento a lo establecido por el Señor y se negaron al mandato de la autoridad de inclinarse ante una imagen, aunque les fue aumentado el castigo, estando
en el horno de fuego, ellos no estaban solos. Porque el monarca de repente se llenó de asombro y dijo: yo mandé que lanzaran a 3 al tormento, pero estoy viendo un cuarto personaje, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es que Dios mismo se metió a donde estaba la prueba. Es que Dios mismo se metió al centro del huracán. Es que Dios mismo se metió al tormento. Aleluya. Y a causa de la presencia de Dios, sus ropas no se quemaron, no sufrieron daño alguno, ni siquiera tenían olor a quemado. Su cabello no se dañó. Ellos salieron intactos de la prueba. Es libertador entender que mis prisiones son evidentes en Cristo Jesús. Es libertador entender que Dios sabe, aleluya, que estoy peleando la buena batalla de la fe, aleluya, porque Él es mi Padre, porque Él es mi amigo, porque Él ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé, porque Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque Él es mi Redentor, y si mi Redentor vive, aleluya, entonces me puedo levantar del polvo, porque Él puede extender su mano al lodo cenagoso, al pozo de la desesperación, y afirmar mis pies sobre la peña. Ayúdame a predicar y dile a alguien: Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dile a alguien: ten fe, Dios conoce todo en tu vida. Pero Pablo dice: mis prisiones no solamente son evidentes en el cielo, mis prisiones también son evidentes en el pretorio. Porque Pablo tenía testigos alrededor de lo que él estaba atravesando. Pablo tenía gente en torno de sí que estaba observando su comportamiento. Quizá algunos sabían que él fue derribado de su cabalgadura cuando se dirigía a cierta ciudad y Dios mismo le habló. Quizá había algunos que sabían que él tenía unción de Dios para reprender a los demonios. Quizá algunos sabían que Dios usaba a Pablo para manifestarse en milagros y sanidad divina. Y él dice: mis prisiones no solamente son evidentes en Cristo, mis prisiones también son evidentes en el lugar donde me tocó estar, son evidentes en el pretorio. Y nosotros tenemos que entender que cuando tú estás en victoria, la gente te está observando, tu familia te está observando, tus amigos te están observando, en tu trabajo te están observando. También cuando pasas por el proceso, la gente te está observando, está analizando tus reacciones, está valorando si nos estamos ajustando a lo que creemos, o tan solo se queda en una información mental, en una información intelectual. Podemos hablar de fe, podemos predicar de fe, pero ¿cuál será nuestra reacción cuando en la vida nos toca usar de fe para salir adelante? Podemos hablar de que Cristo sana, pero ¿cuál será nuestra reacción cuando pasemos por la enfermedad? Podemos predicar que Cristo suple y que Él es el dueño del oro y de la plata, pero ¿cuál será nuestra reacción cuando nos toque pasar por la escasez? Hay gente que nos está observando, pero Pablo dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A causa del testimonio de Pablo, aleluya, aquello provocó un avivamiento, aquello provocó valentía, aquello provocó arrojo en la iglesia. El diablo pensaba
pensaba que podía atar y aprisionar el mensaje de Pablo, pero todo lo que el diablo pensó para destruirlo le salió totalmente al revés, porque no solamente Pablo seguía predicando desde la cárcel, Pablo no solamente seguía edificando a la iglesia desde la cárcel, Pablo no solamente seguía escribiendo palabras reveladas de Dios a los filipenses, sino que muchos más se atrevían con más valor, con más determinación a predicar el mensaje de las buenas noticias. Tenemos que entender que nuestras prisiones no solamente son patentes en el reino, pero también en nuestro pretorio, en nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que camina con nosotros, y por causa de ellos, aleluya, tenemos que ajustar nuestro comportamiento a la dignidad del evangelio. ¿Para qué? Para que la gente diga: eso no solamente es una leyenda, eso es palabra viva, porque él cayó pero fue levantado, él estuvo en el desierto pero Dios lo levantó, Dios lo bendijo, aleluya. El Dios de esa gente es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Alabado sea el nombre del Señor.